¿Estarías dispuesto a estar en coma durante una semana completa solo para poder descansar de tus pensamientos y horrores que tengas en tu cabeza? Sí, al chile, yo sí estoy bien cansado a la verga. Porque eso es prácticamente la trama del segundo episodio de la 9ª temporada de Rick y Morty. Y el día de hoy vamos a disectar ciertas frases y palabras que se utilizan a lo largo de la serie para que tú aprendas a hablar correctamente inglés. Así que si no has visto el episodio, ¿qué chingados estamos haciendo aquí, güey? O sea, pues ve el episodio, diviértete y todo y regresas. O sea, no tengo nada mejor que hacer. Literalmente. Yo soy tu prof Langolier y esto es Dissecting para que aprendas de Rick y Morty. El título de este episodio, al igual que todos los anteriores, hace algún tipo de referencia a la cultura pop. En este caso es la película Six Days, Seven Nights, estelarizada por Anne Heche y Harrison Ford. Y también sale Ross de Friends, haciéndola de Ross de Friends. O sea, es prácticamente el mismo personaje, solo que este güey no está hablando de ser paleontólogo en la película, pero a lo mejor porque no es relevante. Y además es una película de 1998, así que Friends estaba al aire. Así que el güey nomás sale de un set y se presenta en otro para hacer exactamente el mismo trabajo, el cheque más fácil de la historia. Entonces, obviamente estamos cambiando Six por Rick, que va a ser precisamente el protagonista de este episodio. Ahora, la película es una comedia romántica de aventura, donde encuentras amor y felicidad saliendo de tu rutina diaria, que es prácticamente de lo que se trata este episodio. Rick deja su vida diaria siendo el hombre más inteligente del universo y entonces decide pues tener una vida más sencilla lejos de casa. Solo que en la película la onda es más tropical y acá es más country en invierno. Patient. You city folk, always in a hurry. ¿Y entonces qué significa city folk? Sí, yo sé que aquí hay una L, pero aún así se pronuncia folk, el cual proviene del alemán Volk, que significa gente. Y sí, yo sé, esta es una V, pero se pronuncia como si fuera una medio F. Entonces no es Volk, es Volk. De hecho, esta palabra la puedes ver en la marca de coches VW o Volkswagen, o como le decimos aquí, Volkswagen, de donde Wagen es carro y Volks ya sabemos que es gente. Así que Volkswagen es el carro de la gente o del pueblo, porque fue precisamente durante el régimen nazi que se creó esta marca para darle coches al pueblo. Es como si vivieras en México y el gobierno se sacara así de la nada los coches del bienestar. O espera, como el Olinea. Sí, así es, el Olinea es el bocho mexicano. Y ahora hablemos de qué demonios es esto de aquí. Porque está muy sencillo, city es ciudad. Sino lo que me refiero es cuál es la función que tiene en este lugar. La función que está cumpliendo esta palabra. Porque esta palabra está funcionando como un adjetivo o un adjective. Y esto es lo que hacen es describir o dar propiedades de nuestros sustantivos o nouns. Y lo que nos está diciendo este adjective sobre este noun es precisamente el origin, de dónde provienen, cuál es su origen. Entonces city folk significaría obviamente que les tengo que pedir que me pongan en los comentarios y así, porque pues pinches redes sociales y la interacción forzada y todo ese tipo de cosas. Ustedes, los citadinos, siempre con prisa. Bueno, ya que abrimos el tema de los adjectives. Don't die in my bowling alley. ¿Qué demonios es un bowling alley? Porque bowl es tazón. Por eso le llaman así al Super Bowl. Porque los estadios donde se juega pues parecen tazones y pues este es el super tazón. Y entonces como bowl es un sustantivo, se hace un noun, con la terminación ing lo que estamos haciendo es verbalizar ese noun or verbalizing a noun. Entonces bowling sería algo así como tazonear. Pero que eso signifique en las palabras de las cuales está compuesta esta palabra no significa que eso signifique la palabra en inglés. Porque bowling significa jugar al boliche. De hecho, aquí tenemos esta misma raíz bowl, como aquí bowling, ball. Y entonces, ¿qué demonios significa alley? Alley. Porque yo sé que hay una E ahí, pero nomás está de adorno. Alley. Y esto significa literalmente callejón. O sea que tienes una vía o una calle que no tiene salida. Donde podrías poner, no sé, a lo mejor 10 pines, ¿no? Y juntarte con tus amigos para ver quién logra derribarlos mientras avientas una pelotita con la mano, como para jugar a, no sé, algo que te suene familiar a esto. Y aquí tenemos exactamente el mismo problema que con la expresión anterior. Porque si tú ves estas palabras juntas, bowling alley, que es jugar al boliche, y callejón,
A lo mejor tu cerebro, pensando en español, diría vamos a jugar al boliche en el callejón, porque van en este orden. Pero la función de la palabra bowling, a pesar de que es un verbo, funciona como un adjective, que nos está describiendo para qué va a funcionar esta cosa. We're talking about function. So it's an alley for bowling. Bowling alley. Entonces, si estás aprendiendo a hablar inglés, tienes que empezar a acostumbrarte a describir las cosas antes de decir de qué estás hablando. Solo no te vayas a morir en mi boliche. You think God's nipples get hard when he murders a fish? Y si tenemos que describir el objeto antes de decir qué es, ¿qué sucede en este caso con God's nipple? Donde nipple es literalmente pezón. Pero entonces aquí dice God's nipple. Y God ya sabemos que es Dios. Y como lo estamos terminando con S, obviamente es porque está en plural. No, porque tenemos justo esta cosa de aquí que vamos a llamar de ahora en adelante como un apóstrofe. O sea, apóstrofe, pero en inglés es apóstrofe. Y la terminación apóstrofe es el 75% de las veces va a indicar propiedad, property, o lo que significa que este objeto le pertenece a esta persona, este objeto, esta cosa. Y esta palabra nuevamente está fungiendo una función específica. Si dijiste adjective, ya estás entendiendo a dónde vamos. Porque el noun de la frase es nipple. Y el adjective nos está diciendo de dónde salió ese nipple, que en este caso sería pues de Dios. It's God's nipple. Así que es un adjective de origin. A ver si todo muy bien, pero ¿qué pedo con ese 75%, profe? O sea, todavía nos falta 25%. ¿Qué onda ahí? Bueno, pues resulta que también existen unas cosas que se llaman contracciones o contractions en inglés. Y cuando nosotros utilizamos el verbo is, eso lo podemos contraer como apóstrofe S. Y entonces, ¿cómo aprendemos a distinguirlas? Pues precisamente aprendiendo a identificar cuáles palabras son adjectives y cuáles no. Porque si nuestra palabra está cumpliendo la función de un adjective, entonces lo tenemos que tomar como property. Pero si no es un adjective, entonces lo vamos a tomar como contraction. Como la expresión Rick's funny. Funny significa gracioso. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Como Rick is funny, o sea que Rick es gracioso, o como Rick's funny, el gracioso de Rick. Les juro que si alguien me dice, ¿es el gracioso de Rick? Porque el gracioso no es un objeto, no es algo. O sea, no es como que estamos diciendo, es Rick el gracioso Sánchez. Pero bueno, continuemos. ¿Crees que a Dios se le ponen duros los pezones cuando mata a un pez? Promise me you won't come back here tonight. Won't. ¿Qué es esta madre de aquí? Repitan conmigo. Culo si no repitieron, ¿eh? O sea, si empezaron a hablarlo, bien, ustedes bien, yo confío en ustedes, pero si no, ni tenían la menor intención de decirlo, también. Ahora sí, repitan conmigo. Apostrophe. Cada vez que ustedes vean la expresión en apostrophe T, esto va a significar not. ¿Por qué? Pues porque al parecer nos da mucha hueva escribir una O y preferimos poner un apóstrofe porque, pues no sé, o sea, quién sabe, Así funciona. Y entonces vamos a tener verbos como do, que es hacer, de realizar, no de crear. Crear es make, realizar es do, que se vuelve don't, o sea, no lo hagas, no realices la acción. Could, que significa podría, pero en el contexto de tener la habilidad de poder realizar una acción. Así de, podría borrar el pizarrón ahora y pues a chingar a su madre ustedes, ¿no? Pero no. I couldn't. Y entonces esta terminación de aquí se la vamos a estar pegando a los verbos que son más populares. Pero igual puedes agarrar cualquier verbo y agregarle al final y la gente se le hace muy gracioso. O sea, runned, drinked. Pero sí sería muy específicamente como de mame. ¿Y entonces qué significa el verbo wo? Nada. Porque el verbo no es wo, es will. Oiga, profe, pero entonces ¿qué no el verbo sería willn't? Sí, willn't sería el que respeta la regla. Pero algo que tienen que aprender del idioma inglés es que las reglas siempre van a aplicar, excepto cuando no aplican. Sí. Sale, continuamos. Entonces, pues aquí no aplica, se lo tienen que aprender así de a huevo. No hay sentido ni razón. Entonces, la palabra will significa voluntad. Por eso, cuando estás creando un testamento para dejarle las cosas a tus hijos cuando te mueras, no estás creando un testament, estás creando un will, porque lo que quieres es que se respete, ¿qué cosa? Tu voluntad. Y nosotros agregamos esa voluntad a cualquier verbo para hablar de las cosas que vamos a hacer en el futuro. Entonces, el futuro de do sería will do. I will do, you will run, we will drink. Porque lo que estamos diciendo es que vamos a tener la voluntad de hacerlo en el futuro. No sé si con eso ya tenga sentido para ustedes, pero pues, o sea, así funciona. ¿Qué le hacemos? Entonces, won't, lo único que está diciendo es que pues no lo voy a hacer en el futuro. No voy a tener la voluntad de hacerlo en el futuro. Así que cuando Rick dice, promise me you won't come back, es
prométeme que no vas a volver en el futuro. Prométeme que no volverás esta noche. Pero pues obviamente regresa. Marjorie! Why'd you come back? Y ahora sí, todos juntos, no les voy a hacer la broma otra vez. Apostrophe. Y entonces estamos hablando de mass contractions. Y esta sí es una buena, no como not. El problema es que para esta tenemos 3 opciones diferentes. Y sí son muy diferentes porque tenemos que comprender el contexto en el cual se está utilizando para saber cómo lo vamos a interpretar. Porque realmente la palabra solita no nos va a dar información suficiente. La primera sería would, que significa podría. Oiga, profe, pero ¿no había dicho hace un momento que could significaba podría? Pues sí, de hecho tenemos 3 palabras que significan podría en inglés y cada una se utiliza en cuestiones distintas. Pero lo bueno es que las 3 suenan muy iguales. Would, could y should. Should es cuando estás recomendando algo. Podríamos intentar esto. We should try this. Could es cuando puedes realizar una acción. ¿Podría rellenar mi vaso de agua? I could refill my water cup. Qué buena decisión. O would, que se utiliza para petición o para escenarios ficticios. Como de, si tuvieras que, ¿te tomarías un vaso de pipí? If you had to, would you drink a cup of pee? Qué buena decisión. La siguiente opción sería have, que es el pasado de have, que significa tener. Y que también tiene su contracción, que sería apóstrofe VE, que nada más se pronuncia como v. I've, you've, we've. Y por último, did, que es el pasado de do, que ya habíamos dicho que era hacer, pero hacer de realizar, no hacer de crear. Y también se utiliza para cuestionar si se realizaron algunas cosas o no. Como si alguien te pregunta, ¿escuchaste el chisme? Did you hear the gossip? Y para saber cuál de estas 3 opciones es la correcta, tenemos que preguntarnos qué significa esto. Y entonces el inicio de esta palabra es why, que significa por qué. Y aquí es donde tenemos que analizar el contexto. La pregunta completa es why'd you come back? Come back significa regresar. Entonces en español la pregunta es ¿por qué regresaste? Entonces este apóstrofe D va a ser para would, had o did. ¿Estamos pidiendo algo o viendo un escenario ficticio? ¿Estamos hablando de tener algo o estamos hablando de una acción que se realizó? Precisamente pónganmelo en los comentarios. Marjorie, ¿por qué volviste? You did this! You fake outsider piece of shit! Para lograr dominar el fake outsider piece of shit, tenemos que seguir hablando de nuestros adjectives. El primer par serían of shit, que es literalmente de mierda, que nos está describiendo de qué material está hecho nuestro noun, que sería piece, que es pieza o pedazo. Así que piece of shit es muy literalmente pedazo de mierda, el cual es en sí mismo un insulto completo. Así que esto se queda encasillado aparte y se utiliza como si fuera un noun independiente, porque así es como va el insulto. Y entonces aquí tenemos estas 2 palabras, fake y outsider. Outsider es una palabra compuesta por 3 partes. Out, que es afuera, side, que es lado, y la terminación er, que va a ser un sufijo, o sea que lo fijamos al final de una palabra, que nos dice que va a ser una persona o un objeto que tiene que ver con esto o realiza esta acción. Bueno, aquí no hay una acción, pero tiene que ver con el lado de afuera. Entonces un outsider es una persona que viene del lado de afuera o que viene de fuera, alguien ajeno a la comunidad. Así que el adjetivo outsider nos está diciendo el origin de nuestro piece of shit. Y luego tenemos nuestra palabra fake, que significa falso, pero únicamente cuando estamos hablando de objetos o personas. Porque también existe false, pero se utiliza únicamente para statements, o sea, para oraciones o declaraciones o frases o cosas del estilo. Entonces aquí nos está diciendo que nuestro outsider piece of shit es falso, doble cara, traidor, mentiroso. Nomás me querías para un rato, hijo de la fregada. Así que cuando nosotros le llamamos fake a nuestro outsider piece of shit, realmente como es un concepto muy complicado, esto de aquí es una opinión. Es la opinión que nosotros tenemos sobre nuestro outsider piece of shit. Y esto es algo muy importante que tienen que recordar. La opinión que nosotros tengamos de un objeto va a ir siempre antes de su origen. So, opinion before origin. Si agarrara del principio del video City Folk y le pusiera yo antes algo como, por ejemplo, no sé, lovely, que es encantador, sería lovely city folk. ¿Por qué? Porque para mí es encantadora esa gente, por alguna razón. O si creyera que los citadinos son estúpidos, diría como stupid city folk. Porque opinion before origin. ¡Tú hiciste eso! ¡Falso forastero, pedazo de mierda! Should anyone object, speak now or forever hold your peace. Yeah, I object. Tiempo, acaba de decir should anyone object, que se escribe así, pero esto dice object. ¿Cuál es la diferencia entre object y object?
Cuando nosotros lo pronunciamos como object, estamos hablando de un noun, un sustantivo. Entonces, un object es un objeto, lo que sea. This is an object, this is an object, these are all objects. Pero cuando nosotros cambiamos el acento a la última sílaba, se vuelve object, que significa objetar, como en los juicios, ¿no? Objeción, así, objetar. Precisamente por eso es tan importante comprender el contexto en el cual se utilizan las palabras en inglés, porque nos salen con estas mamadas. La palabra se escribe exactamente igual en ambos casos, object y object se ven iguales. Lo mismo sucede con esta palabra de acá. Si lo pronuncias refund, estás hablando de un noun, el concepto de la devolución. Pero si lo pronuncias refund, se refiere a la acción de regresar el dinero. Lo mismo con esta palabra. Si la pronuncias produce, estás hablando de producir algo, es el verbo. Mientras que produce, nuestro noun, va a significar frutas y verduras. Address es una dirección, ya sea donde vives, donde vas a trabajar, lo que sea, address. Pero address es hablar de un tema en específico. Si tú ves estas dos frases, están compuestas de las mismas palabras, pero no se leen igual. La primera es I run to the object y la segunda es I object to the run, porque esta segunda palabra de aquí va a funcionar como si fuera nuestro verbo. En este primero es run y en este segundo es object. Y aquí podemos identificar estos como nouns ya que están siendo acompañados por the, que es un artículo determinado. Y de los artículos hay de dos sopas, determinados e indeterminados. Determinado cuando es uno en específico, indeterminado cuando es pues el que sea, realmente no importa cuál. Y está súper fácil en inglés porque solo tenemos tres. Si estamos hablando de una cosa en específico, vamos a utilizar de siempre. Si estamos hablando de algo en general, donde realmente no nos importa una cuestión en específico, podemos utilizar a. Pero profe, aquí tenemos a y an. Estos dos son exactamente lo mismo, la única diferencia es que an va antes de todas las palabras que inician con un sonido vocal. Entonces aquí sería a run y aquí sería an object, porque run empieza con el sonido r y object empieza con el sonido o. Entonces an object, a run. Ay, profe, pero es que yo he escuchado que este de lo pronuncian como the a veces. ¿Cómo sé cuándo? Pues es exactamente la misma regla. The run, the object. A menos que nuestro noun empiece con sonido de i, en cuyo caso pues lo vamos a cambiar por the para que suene de i en lugar de the. Si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora o que calle para siempre. Sí, yo me opongo. Y con eso terminamos el día de hoy. Déjame en los comentarios qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó del episodio. Si hay alguna frase del episodio que no expliqué y quisieras que lo hiciera, pues pónmela ahí abajo. Y no se les olvide darle like, suscribirse, darle la campanita, etcétera, 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 para poder seguir viendo los videos y seguir aprendiendo inglés viendo Ricky Morty. Y nos vemos en el siguiente Dissecting para que aprendas. ¡Ja!